gracias por darnos una nueva oportunidad de estar en este lugar y por cada persona, Señor, que se ha hecho presente. Gracias, Señor, por tú darnos, Señor, la oportunidad para acercarnos a ti a través de la oración, de la adoración y de la alabanza. Perdona nuestras faltas en esta mañana. No consideres nuestros errores, por favor. Y ahora en esta parte del servicio te invitamos para que tú, Señor, nos hables. Y yo te presto mis labios, sabiendo, Señor, que soy un pecador, salvo por tu gracia. Bendice la escritura que vamos a leer y ayúdanos en esta mañana en la escuela dominical. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Si fueran tan amables de abrir sus escrituras en los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, capítulo 30 o 17, por favor, versos 30 y 31. Hechos 17, versos 30 y 31. Amén, hermanos. Muy bien, así dice la bendita palabra del Señor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, del 30. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor bendiga su bendita palabra. Saluda a su hermano, por favor. Si fueran tan amables de tomar su lugar, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a entrar a lo que nos concierne, la escuela dominical. Deseando de todo corazón que podamos salir ayudados en esta mañana. Amén, hermanos. Estaba pensando esta semana, al mirar lo que sucedió el domingo, casi 30 almas yendo a las aguas. De las 30, un promedio de 13, 14 totalmente nuevas. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué sigue? Entonces, quiero hablar en esta mañana acerca de los pasos del cristianismo, esperando con esto poder ayudarle no solo a los nuevos, sino también a los antiguos. Amén, hermanos. Y podemos mirar dónde estamos, dónde nos encontramos, y si todo terminó aquí o recién ha empezado. Aunque el bautismo es una victoria y pareciera que es el fin de un proceso, sí, pero es también el inicio de otro proceso. Y en esta mañana quiero, juntamente con ustedes, en el nombre del Señor, pasearme por las Escrituras, creyendo que lo que he podido ayer recabar, apuntar, copiar, pueda servirnos a todos en esta mañana. El deseo que yo tengo en mi corazón no es de emocionar a la gente, aunque sí el Señor me usa para eso muchas veces, porque una relación sin emoción no sirve, hermanos. Pero si usted me pregunta a mí cuál es mi deseo más ferviente en cuanto a la iglesia del Señor, es poder mirar con mis ojos cómo es establecida en la palabra del Señor. Necesitamos personas estables,
con fundamento, que no sean frágiles, sino que tengan peso. Estamos viviendo en los tiempos de la cosecha. Cuando vino Pablo, vino Jesús, era el tiempo de la siembra. Fueron sembrando, sembrando y sembrando. Y a lo largo del tiempo, esa semilla, dice, cayó a tierra, se pudrió, murió. Pero después de 3 días Jesús dijo que se iba a volver a levantar. Y se levantó con Martín Lutero como una hoja pequeña. Y aunque era trigo potencialmente, no se miraba el trigo que había bajado. Jesús era el grano de trigo. Pasó el tiempo, esa hoja se convirtió en un tallo. Wesley empezó a echar flores con los pentecostales y con la borla, pero hoy es el tiempo del grano de trigo. Amén, hermanos. Y sabemos que no es el fin solo ser trigo, y aunque creo que yo me estoy dirigiendo al trigo del Señor y me dirijo a Él con respeto, pero sí sé que hay 3 clases de trigo. Hay el trigo que se usa para alimentar a los puercos. Existe el trigo con el cual se hace harina de trigo o pan. Pero existe también el trigo que va al granero. Amén, hermanos. El que se vuelve a sembrar. Sé, por lo que he escuchado, no tengo la experiencia de nuestros hermanos de campo, de que tiran el trigo al aire y el viento se lleva la paja y se lleva lo que no sirve. Pero no solo se lleva la paja, se lleva también al trigo que no tiene peso. Entonces, yo quisiera hacer un trigo que tenga peso. Quisiera que cada uno de ustedes tengan peso. Quisiera que mis hijos, mi familia, mi esposa tengan peso. Porque los vientos van a soplar. El trigo va a ser tirado al viento. Y si no tiene peso, será llevado. Pero si tiene peso, será establecido. Amén, hermanos. En los tiempos primitivos, cuando alguien se convertía al cristianismo, venía directamente del paganismo. Había mucho paganismo. Amén, hermanos. Los apóstoles, a fin de evitar que sean movidos por los vientos, iniciaban sobre los nuevos creyentes un adoctrinamiento. El adoctrinamiento les daba a conocer a ellos sus derechos y obligaciones. Y ayer al leer, he leído bastante en la noche el mensaje y algunos escritos, estudios bíblicos. He aprendido algunas cosas que creo que son importantes. No debemos olvidar que los primeros cristianos que vinieron del paganismo al cristianismo fueron perseguidos, encarcelados, torturados. Sus bienes fueron confiscados y se les consideraba como una plaga en esos tiempos. Eran sujetos de muchas calumnias, muchas mentiras, muchas persecuciones. El hacerse cristiano en ese tiempo significaba exponerse al rechazo, al peligro y a la burla. Por lo tanto, si alguien en esos tiempos quería ser un cristiano, tenía que estar muy seguro del paso que iba a dar. Y para estar seguro necesitaba ser instruido. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén, hermanos. Ahora los tiempos han cambiado. Los peligros que enfrentan los nuevos creyentes ya no son tan evidentes. Si alguien tiene sueño, se pone de pie reverentemente. Amén, hermanos. Los tiempos cambiaron y los peligros que enfrentan los nuevos creyentes ya no son los mismos. Ya no hay persecución, ya no hay calumnia, nadie le confisca sus bienes. Usted tiene plena libertad.
Pero ahora los peligros son más sutiles. Amén, hermanos. No son tan evidentes, o sea, no son tan claros. No son claros, no se hacen notar. Es otra clase de estrategia de parte de Satanás. Es otra clase de pelea. Y tiene que ser otra clase de creyente. Un creyente cuajado, maduro, establecido, con el discernimiento funcionando. Amén, hermanos. Los peligros a los que se enfrenta el nuevo creyente ya no son tan evidentes, sino son mucho más sutiles, o sea, sutiles, delgado, delicado, algo difícil de notar. Son más disimulados, o sea, Satanás se ha perfeccionado. Hoy ya es muy sutil, es bien sutil. Yo les he expresado que por muchos años yo hablé, defendí fervientemente que discernimiento es el acto de diferenciar entre lo blanco y lo negro. Eso está fácil, cualquiera puede diferenciar, no se necesita discernimiento. Pero discernimiento es saber diferenciar entre lo blanco y lo que se parece blanco. Bueno, Dios es blanco y el diablo se parece blanco. Si usted no tiene el discernimiento bien aguzado, bien afilado, usted va a tener dificultad para saber cuál es blanco y cuál es casi blanco. Por eso dice la Escritura que en los postreros tiempos la gente estaría adorando al diablo, pensando en su corazón que están adorando a Dios. O sea, usted jamás va a pensar que está adorando al diablo. Usted va a estar convencido que está adorando a Dios, pero no es a Dios. Entonces es un problema solo de discernimiento. El diablo es sutil, ha cambiado sus técnicas, se ha perfeccionado. Amén, hermanos. Pero al mismo tiempo, esas armas no dejan de ser letales. O sea, letales que causan la muerte. No deja de ser destructivo, aunque es sutil, aunque es disimulado, aunque no es tan claro, no deja de ser sutil. Usted se descuida, él viene a matar. Él no viene a jugar, él viene a matar. Amén, hermanos. Aquellos que ahora vienen a bautizarse ya no proceden de una comunidad pagana, sino supuestamente de una comunidad cristiana. Y acá hay una frase que me ha sorprendido. Dice, los nuevos candidatos al bautismo ya no vienen como en los tiempos antiguos del paganismo, sino supuestamente de un pueblo cristiano, pero sin Cristo. Oh, eso está tremendo, hermanos. Porque vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, participamos. Aparentemente somos cristianos, pero muchos no tienen a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser cristiano si no tengo a Cristo? En una ocasión un un doctor de la ley, me hizo la pregunta en Chucarapi. Me dijo, ¿qué es ser cristiano? Y yo le contesté, seguidor de Cristo. Es la respuesta que todos damos. Y él me dijo, no, cristiano no es seguidor de Cristo. Me dijo, cristiano significa Cristo. Repitan conmigo, hermanos. Cristiano significa Cristo. Gracias, hermanos. Sino supuestamente de una comunidad cristiana, pero sin Cristo. Se desprenden y siguen un cristianismo light. O sea, un cristianismo sin peso, liviano. Los cristianos de ahora aceptan y permiten todo como si eso fuera una virtud. Los cristianos de ahora son productos de una sociedad que ha perdido sus valores y que ya no sabe distinguir el bien del mal.
Ese es el cristianismo de ahora. Pero si hablamos del cristianismo real, es un cristianismo que tiene peso, que tiene fundamento, que tiene raíces, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Su discernimiento está tan desarrollado, dice la Biblia: tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Éfeso, que era la iglesia perfecta, tenía ese grado de discernimiento. Éfeso tenía la palabra, Éfeso tenía la instrucción. Los efesianos tenían peso. Amén, hermanos. Es obvio que para construir un edificio debemos de comenzar desde su base. Amén o no amén. Y cuanto más grande sea el mismo, o sea, mientras más grande es el edificio, mayor debe ser el cimiento, mayor su inversión y mayores sus materiales. Ahora, Jesús en el libro de Mateo, hermanos, necesito que alguien venga aquí. Manolito, ven, ven. Tenemos como 4 sillas vacías. Sí, por favor. Kevin, un favor. Hay un favor. Sí. Gracias. Por si acaso, acá hay 2. Al lado de nuestra hermana Carmen hay 1. Amén, hermanos. Por favor, Samuel. Están captando lo que queremos hablar, ¿no, hermanos? Hemos visto una respuesta masiva hacia el bautismo, y es un paso importante, pero no es el último paso. Es el primero de muchos pasos más. Y aunque con ese paso alguien perdió, y es Satanás, la guerra continúa. Amén, hermanos. Cuando queremos construir un edificio, es natural que debemos de colocar buenos cimientos. Y mientras más grande es el edificio, más profundos los cimientos, más material se usa, más es el costo, todo es más, y más es el tiempo. Ahora, Jesús en el libro de Mateo nos habló que Él tenía una visión, y era edificar una iglesia. Y dice la Biblia que después de morir Él bajó a los infiernos. Y existe una razón. Él bajó a los infiernos porque el fundamento donde se iba a edificar la iglesia tenía que ser muy profundo. Y Él estableció los fundamentos y nos mandó un perito, un arquitecto llamado Pablo, para colocar la base donde descansaría la futura iglesia. Y si quiero saber en qué parte de esta edificación me encuentro, yo sé que no me encuentro en primera plana, sé que no nos encontramos en el segundo nivel, estamos en el último nivel del edificio. La estructura ya está, estamos en el tiempo del revestimiento, donde es más gasto, más inversión, donde se necesita más de la arquitectura, la ingeniería, la decoración. Amén, hermanos. Esta simple verdad, o sea, el hecho de tener fundamentos, puede ser aplicada del mismo modo en la vida cristiana. Los grandes hombres y mujeres que Dios ha utilizado a través de la historia han tenido una sólida base doctrinal y práctica. O sea, los grandes hombres que han escrito la historia han tenido una base sólida de doctrina y práctica. O sea, no solo son prácticos, son intelectuales, sino también practican lo que aprenden. Amén, hermanos. En una ocasión me encontré con un ingeniero y él trajo los planos para un grifo. Y cuando nos fuimos al terreno, este hombre experto no sabía plasmar el plano en el terreno. Entonces nos dimos con la sorpresa que él era teórico, no era práctico.
El cristiano verdadero no solo es teórico, no solo sabe dónde está escrito, no solo repite con exactitud lo que dijo el ángel del Señor o lo que hablaron los hombres de Dios a lo largo de la historia. El cristiano verdadero practica, y a través de la práctica se va perfeccionando, porque nadie nace sabiendo. Usted practica, 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 y a través de la práctica usted va llegando a la excelencia. Ahora, es bueno ser teórico, es bueno ser intelectual. Necesitamos hermanos y hermanas que dominen las escrituras. Necesitamos auxilio. Necesitamos alguien que nos diga dónde se encuentra este pensamiento, dónde se encuentra esto aquí, dónde se encuentra. Se necesita. Se necesita. No todos tenemos esa virtud. Por eso es que se necesita. Pero no solo es ser teórico, es también practicar. Llevar a la práctica, llevarlo al terreno, plasmarlo. Y si fallamos, ¿qué importa? Todos fallamos, pero vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a practicar, y si fallo de nuevo, voy a volver a practicar. Amén, hermanos. Ellos, los antiguos hombres, sabían responder a difíciles preguntas, porque eran diestros en el conocimiento. Sabían sobrellevar grandes dificultades. O sea, no solo eran teóricos, eran prácticos. Cuando venía la prueba, ellos sabían sobrellevar lo que venía. Amén, hermanos. Ellos sabían responder a difíciles preguntas, sabían sobrellevar grandes dificultades, y no solo eso, sabían sobreponerse. ¿Qué es sobreponerse? Estoy desanimado y no, yo me sobrepongo. O estoy en el suelo, no, me vuelvo a parar y yo me sobrepongo. Ellos sabían sobreponerse, porque debemos de saber que estamos peleando con alguien que sí sabe pelear, y es el diablo. Y dice el hermano Branham que él es un buen contrincante. Él no es cualquier simple peleador. Él no es un chafa. Él sabe lo que hace, sabe dónde golpear, sabe dónde meter el golpe. Él no golpea al aire como a veces nosotros peleamos. Él no hace así. Él sí sabe dónde colocar, y cuando nos coloca nos duele. Entonces tenemos que saber con quién estamos peleando. ¿Con quién estamos peleando? Con mi hermano, con los hijos, con la esposa, con el esposo. ¿Con ellos es la pelea? No es con ellos. Ellos sabían sobreponerse, sabían sobrellevar las dificultades, sabían responder a las preguntas, a las cuestiones. ¿Por qué? Porque tenían una base sólida en su fe. Esa es la razón por la cual ellos emprendieron grandes obras que humanamente son imposibles de hacer, y triunfaron, dejando detrás un legado, una herencia para nosotros, y nos podemos beneficiar de la vida que estos hombres escribieron. Porque ¿qué es la Biblia sino un libro que nos habla de la vida de hombres y mujeres que tenían fundamentos sólidos, fuertes, que estaban fundamentados no en una emoción, no en doctrinas hechas por hombres, sino en la palabra del Señor? Y es lo que necesitamos hoy. ¿Qué es lo que sigue? Amén, hermanos. Ellos pudieron lograr todo esto porque poseían desde el inicio de su experiencia con Cristo el conocimiento de los fundamentos más importantes del cristianismo. Aquí me quedo unos minutos. Es posible que hayamos carecido de eso, pero no es tarde para aprender. Una persona me dijo ayer: creo que soy muy viejo para estudiar. ¿Quién te ha dicho que eres muy viejo? Nunca se es muy viejo para aprender, ni nunca se es muy joven. Si sabemos leer, si podemos llevarnos un libro a la mano, si podemos agarrar un mensaje y abrirlo,
Usted jamás estará perdiendo el tiempo. El hecho de agarrar un mensaje o de abrir la Biblia o de escuchar una cinta no es pérdida de tiempo, es alimentar al ser interior que vive dentro de nosotros. Y ese ser interior tiene hambre. Tiene un hambre desesperada. Yo no sé si alguien aquí ha visto cuando el hambre toma control sobre el ser humano. Dicen las estadísticas que la gente muere más de hambre que por causa de las guerras. El hambre es el primer asesino en el mundo. Cuando la gente tiene hambre puede comer hasta basura. Amén o no amén. Hace algunos años estaba con un amigo y en eso pasamos por un desmonte en el centro de Lima. Es natural ver desmontes. Y entre ese montículo y ese basural una anciana greñuda, llena de carca, cosas negras en su cuerpo. Y él se sonrió y me dijo: tu tía. Y yo lo miré y le dije: mira, no pretendas burlarte de mí. O que yo tengo una tía que perdió la razón y que vivía en las calles como demente. Y me dijo: es tu tía. Y entonces le dije: si es mi tía, vete y yo me quedo aquí. Me quedé. Me senté al lado de ella, comía basura. Leía el periódico al revés. Y yo le compré algunos alimentos, no los comía. Comía la basura que estaba en el desmonte. Entonces sí sé que cuando la gente experimenta hambre, come cualquier cosa. Y hoy nosotros estamos viviendo en un tiempo de hambruna espiritual. El mundo está pasando por hambruna espiritual. Hay un hambre por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor parece que escasea. Y como hay tanta hambre, los creyentes de hoy, discúlpenme, comen cualquier cosa. Comen cualquier clase de alimento y a eso le llaman la palabra del Señor. No es la palabra del Señor. Si fuera la palabra del Señor, produciría los efectos deseados. Cambiaría nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestros impulsos. Generaría en nosotros arrepentimiento. Amén, hermanos. Ellos pudieron lograr todo esto porque poseían desde el inicio de su experiencia con Cristo el conocimiento de los fundamentos más importantes del cristianismo. A estos fundamentos nos referimos cuando abordamos este estudio y esta reflexión de los primeros pasos de la vida cristiana. No hay nada mejor para tu vida que comiences a fortalecerte y a crecer desde tus mismas bases. Amén, hermanos. Estos primeros pasos, y esto es un pensamiento muy importante para mí, estos primeros pasos son de extrema importancia porque representan el cimiento donde descansará el edificio. Estos primeros pasos son como la brújula para el navegante, son la plataforma para el lanzamiento del cohete espiritual. Es el inicio del descubrimiento del misterio de Dios. Dios es un misterio. Y si usted y yo, y más allá de que sabemos que todos los misterios fueron revelados, amén o no amén, ya no hay misterios, ya fueron revelados. Dios ya mandó al séptimo ángel. Pero si usted no lee, no ora, esos misterios no serán revelados para usted. Hermano Escabarrossi, ya fueron revelados los misterios. Sí, Señor, háblame de ellos. Así como Dios le reveló al hermano Branham los misterios, ¿se los reveló? Sí, Señor. Y Él se lo dio al pueblo. Y es como cuando una persona está enferma, va al doctor
¿Hay doctor o no hay doctor? Hay doctor. Y el doctor le da la receta. Y va a la farmacia. Se llena de medicamentos, pero jamás los toma. ¿De qué sirve? ¿Amén o no amén? Son el principio del rumbo del éxito de nuestro crecimiento cristiano, por lo cual su alcance no se limita solamente a los que se acercan por primera vez. Esto no es solamente para los nuevos, no es solamente para los que recién se bautizaron, es para usted, hermano y hermana, que tiene 30 años, 28 años, 20 años, 40 años en el cristianismo. Es también para usted. Muy bien, empezamos. El primer paso del cristianismo, y es la escritura que hemos leído, y voy a pedir que me coloque Lucas o Hechos 17, 30, 31, y voy a acelerar para terminar. Amén, hermanos. Muy bien, voy a leerlo de allí directamente. Dice: empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Voy a leerlo de la versión que tengo. Amén, hermanos. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. ¿En qué dispensación estamos viviendo? Si hubiera alguien que pudiera contestarme. Gentil. ¿Alguien más que quisiera ayudarme? ¿En qué dispensación vivimos? El Espíritu Santo. Muy bien. Sí, lo que dijo Verástegui es verdad, lo que dijo la hermana Tere es verdad. Muy bien. Cuando Dios estableció el primer pacto en el huerto del Edén para esa pareja, ellos estaban viviendo en la dispensación de la inocencia. Por eso es que eran inocentes. Después cambió la dispensación a la dispensación de los derechos. Después cambió la dispensación a la dispensación del gobierno humano. Después hubo un cambio dispensacional y entraron a la dispensación de la ley, que empezó a partir de Éxodo 17 hasta Hechos 2:38. De Hechos 2:38 hasta la actualidad estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Ya ve que hay dispensaciones, hay tiempos. Estamos viviendo en la gracia. Amén, hermanos. Muy bien. Dios, habiendo sobrepasado la dispensación de la inocencia o la ignorancia, porque ignoraban, ahora demanda que todos los hombres se arrepientan. O sea, ya no es una sugerencia, no es una invocación, es un mandamiento. Por eso es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepiéntanse. Amén o no amén. Porque ya es un mandato. Habiendo sobrepasado Dios el tiempo de ignorancia, porque éramos ignorantes, éramos inocentes, pero ahora ya tenemos el conocimiento, ya sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces ahora Dios demanda que se arrepientan todos y en todo lugar. Ahora, la palabra arrepentimiento significa profundo dolor, profundo lamento, profundo remordimiento. Ahora, esto me impresiona. Pónganse de pie, un favor. Muchas gracias. Vuelvan a sentarse. Muy amables. Escuchen lo que dice el diccionario. Y está muy bonito, hermanos.
busqué el significado de la palabra arrepentimiento. Yo sé, por lo que aprendí en el mensaje, que arrepentimiento significa un profundo dolor de lo que uno ha ofendido a alguien. Ese es en el diccionario del mensaje. Pero ¿qué nos dice el diccionario? Dice, arrepentimiento significa profundo dolor, profundo lamento, profundo remordimiento. Arrepentimiento significa regresar, significa retornar. Arrepentimiento significa cambiar de opinión. Arrepentimiento significa cambiar de mente. Diccionario, hermanos, pareciera que es un diccionario bíblico, no, es un diccionario convencional. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Esa es la razón por la cual, cuando vamos a poner un ejemplo natural, un hombre viene y trata a su mujer como un trapeador. Bofetadas, patadas, escupitajos, jaladas de pelo, maltratos, humillación. De un momento a otro, preso de su conciencia, viene y empieza a llorar: perdóname, perdóname, estoy arrepentido. Y al día siguiente vuelve con lo mismo. ¿Se arrepintió? Arrepentir significa regresar, significa cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar de dirección. Entonces, cuando la Biblia dice arrepiéntanse todos, lo que está diciendo es regresen, cambien de opinión, cambien su mente, cambien de dirección. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. La palabra arrepentimiento significa también, según el diccionario bíblico, abandonar el pecado. También significa aceptar el gratuito don de la salvación e iniciar el compañerismo con Dios. Increíble, amén, hermanos. El primer paso en el camino de una nueva vida es el más importante. ¿Qué importante es? ¿Cuál es el primer paso? Arrepentirse. Amén. Y después del arrepentimiento, ¿qué viene? Tener compañerismo con Dios. Entonces, aquí nos vamos. El primer paso en el camino de una nueva vida es el más importante. Todas las decisiones futuras dependen de la manera como hemos transitado por esta experiencia. ¿Qué está diciendo? Todos los pasos que vamos a dar en la vida dependen del primer paso. Por eso es que cuando uno va al ejército, dicen que los 3 primeros pasos son largos, fuertes y decididos. ¿Correcto, cadete? Gracias. Todas las decisiones futuras dependen del primer paso, dependen de esta experiencia. Si no existió un verdadero cambio de actitud con relación a Dios, a sus mandamientos y a la iglesia, significa que no hubo arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Ahora, no recuerdo dónde, pero sí sé que es un profundo dolor. Si alguien puede ayudarme. ¿Qué es un profundo dolor? Ese es arrepentimiento. Y arrepentimiento es un profundo dolor. Pero si quiero desglosar, ¿qué es un profundo dolor? Dice, es la misma experiencia que tenemos cuando perdemos a un ser querido. Oh, recuerdo cuando murió mi padre. Un profundo dolor. Solo tenía ganas de llorar, de gritar. No había ganas de sonreír. Buscaba cualquier espacio para llorar, para gritar. Me evitaba el llorar delante de la gente.
subía al micro y no podía contenerme, agachaba mi cabeza y empezaba a temblar, estaba llorando. ¿Qué es lo que pasaba? Tenía un profundo dolor. ¿Cuál era ese dolor? Se fue mi papá. Cuando murió mi hermano, ¿qué experimenté? Un profundo dolor. ¿Y qué es lo que experimenta un hijo de Dios cuando viene delante de la palabra de Él? Un profundo dolor. El mismo dolor que experimentaron en el aposento alto después de escuchar el sermón de Pedro. Miraron sus manos y estaban llenas de sangre. Empezaron a llorar. ¿Por qué lloras? Encuentro mis manos manchadas de sangre inocente. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Hemos matado al Cristo, al Hijo de Dios, a quien tanto hemos esperado. Y ahí estaba Pedro, el doctor. Agarró la receta y empezó a apuntar. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos. El arrepentimiento es una exigencia de parte de Dios, extremadamente seria e importante, como para que no lo tengamos en cuenta. El arrepentimiento es un mandato para todos los hombres y mujeres del mundo, sin excepción. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso es que dice que la fe descansa sobre el perdón. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que el primer paso es el arrepentimiento. El segundo paso en el inicio de la vida cristiana es recibir el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén o no amén. Podemos observar que el regalo está en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Por lo cual es imposible recibir el regalo de la vida eterna sin recibir primeramente a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Dónde tenemos que recibirlo? En nuestro corazón. Y cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el regalo de Dios, que es la vida eterna. Es imposible ser salvo de otro modo o a través de otra persona. Solo hay una persona que puede salvarnos y es la persona del Señor Jesucristo. A través de una divinidad, a través de una religión o a través de una iglesia. Como lo dijo el apóstol San Pedro en su discurso ante el concilio, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén o no amén. No hay salvación en María. No hay salvación en la iglesia bautista. No hay salvación con los pentecostales. No hay salvación con alguna iglesia del mensaje. La salvación está en Jesucristo. Deberíamos invitar a Jesucristo para que entre en nuestro corazón por medio de una sencilla oración y de esta manera desde adentro ser transformados para afuera y convertidos en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Recibir. Amén. Y estamos terminando. Después de un genuino arrepentimiento, sigue la aceptación sincera a Jesucristo
en nuestro corazón y un decidido reconocimiento de su autoridad como Señor en nuestra vida. Esto significa creer en Cristo. A esto le sigue el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dice el hermano Branham que es un testimonio ante el público de que una obra fue hecha. ¿Cuál fue la obra que fue hecha? La aceptación, el arrepentimiento y la invitación a Jesucristo al corazón. Si el creyente no ha hecho eso, entonces dice será un pecador seco y saldrá un pecador mojado. Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, esta es una clave y es muy profunda. ¿Quién tiene que ser bautizado? El que cree. Tiene que creer. Por eso es que no se bautizan bebés. ¿Cómo podemos bautizar un niño de 1 año o 2 si él no puede diferenciar malo? Si él no sabe lo que es aceptar, creer, crédito. Tiene que creer. Tiene que ser un creyente. Si alguien sin haber creído, su bautismo no es válido. Por eso en ninguna parte de la Biblia encontraremos una sola referencia al bautismo de bebés, simplemente porque no tienen aún la capacidad para aceptar a Jesucristo como su Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe siempre debe preceder al bautismo y no al revés. ¿Qué es esto? O sea, la fe siempre debe ser antes del bautismo. ¿Amén o no amén? El tercer paso. ¿Qué sigue? Ya me bauticé, hermano. Hermano, ya me arrepentí. Hermano, ya pedí perdón. Hermano, Dios me perdonó. Cambié mi manera de pensar. Cambié el rumbo. Recibí el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Ya soy salvo, hermano. Ya fui a las aguas, hermano. Ya me enterré, hermano, y resucité. Ahora, ¿qué sigue? El crecimiento en la fe no es una opción, sino es un requisito para la supervivencia espiritual. La falta de crecimiento produce enanismo por un lado y apostasía por el otro. Amén, hermanos. Repitan conmigo. La falta de crecimiento produce enanismo y produce apostasía. Gracias al Señor. El enanismo deja al creyente en un estado infantil, en el que se encontrará incapacitado para comprender los aspectos profundos de la revelación de la palabra. A los tales el apóstol Pablo llama niños o simplemente carnales, porque continuamente causaban dificultades en la iglesia. Tenemos que crecer. Así como los niños crecen, espiritualmente tenemos que crecer. ¿Y qué se hace para que un niño crezca? Alimento a la hora, instrucción paralela, vitaminas, proteínas, vacunas, consultas médicas. Amén, hermanos. La apostasía es cambiar de fe. Cuando una persona no crece, cualquier viento de doctrina lo lleva. Usted va por la calle. Anteayer veníamos de Puente Piedra, y en eso un niño estaba en medio de la carretera. Tendría 2, 3 años corriendo, mientras los papás felices comiendo en la puerta de una iglesia.
¿Cómo podemos dejar un niño así? Un niño es fácil de perderse. ¿Amén o no amén? Entonces, miremos a un niño espiritual. Solo le gusta la leche. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Solo leche. Él estará en incapacidad para defenderse. Estará en la incapacidad de tomar una decisión. Estará en la incapacidad de discernir. Cualquiera lo puede engañar. Mi hija está perdiendo la inocencia. Y eso me va dando tranquilidad. Aún ahora la llevamos y la recogemos del colegio. Uno, porque la amamos. Y dos, porque sabemos que todavía hay inocencia y por ahí cualquiera la puede engañar. Amén, hermanos. La apostasía es la segunda consecuencia de la falta de crecimiento. La apostasía es el abandono de la fe y de la iglesia por no estar suficientemente fortalecidos para resistir las sutilezas de los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Siendo tan importante el crecimiento, ¿cuáles son los medios que Dios utiliza para crecer? Usted llevas al niño a la posta y vas a crecimiento y desarrollo. ¿Cuántos han llevado a sus hijos a crecimiento y desarrollo? De ahí vienen con una lista de cómo lo van a alimentar. Papilla, agüita de anís, solo 3 granos para que no se estriña, manzanilla, sobarle la espalda, enseñan cómo golpearle la espaldita para que el eructo sea completo y no parcial. Enseñan de todo. En lo espiritual, ¿habrá una oficina de desarrollo y crecimiento? ¿O aquí todos comen lo que les da la gana? ¿Amén o no amén? Jamás hemos dejado a nuestros niños comer lo que ellos quieren. Porque si quisieran, frijol, y los mata con un cólico esos terribles. Papilla, pastitas, leche, manzanilla, anís. A los 7 meses un poquito de sólidos. Yo recuerdo a mi esposa, creo que le daba un frijol a Jorgito y era suficiente. Y ahí Jorgito, y un frijol. ¿Qué estaba haciendo? Preparando su organismo para cuando venga lo sólido. Amén, hermanos. Le machucaba la carne, hasta se la licuaba. Crecimiento y desarrollo es lo que necesitamos. Y que Dios nos dé la visión y la luz para ese pensamiento profundo. Entonces, hermanos Cabarrossi, ya hice, hermano, tuve un profundo dolor en mi corazón. Me sentí asesino, pero al mismo tiempo, al sentirme perdido, miré que Dios nos mandó una dádiva y es la vida eterna, un regalo. Y yo acepté ese regalo. Quiere decir que yo creo que soy salvo. Como creo que soy salvo, yo me bauticé delante de todos para dar un testimonio de que algo pasó en ese instante en mi corazón. Ya di ese paso, hermanos Cabarrossi. ¿Qué sigue? Entonces, quiero que sepan que crecemos por medio del estudio de la Biblia y del mensaje. Si usted no lee la Biblia y el mensaje, no hay manera que crea. Le dije a una persona esta semana, le dije, ¿te bautizaste? Sí. ¿Qué sigue? Y me dijo, ¿sigue algo más? Sí. Tienes que leer. Tienes que hacerte un espacio en tu agenda para leer. Tienes que crearte un momento para ti solo y la lectura, porque es la única manera que puedes crecer. Entonces, la lectura, ¿qué beneficio nos da? Bíblico. Y voy a correr unos minutos y ya salimos. O sea, salimos de este momento. Dice, no vaya a pensar, ¡eh! Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, por medio de la lectura de la Biblia y del mensaje, nosotros obtenemos los siguientes beneficios. 1. Nos aleja del pecado. Salmos 119:1.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén o no amén. Muy bien. ¿Qué es esto, hermanos? Son los dichos de Dios. Amén. Entonces, el hecho de leer la Biblia, el mensaje, nos aleja del pecado, porque dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos vivifica. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es esto, hermanos? Espíritu y vida. Nos ilumina. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén, hermanos. Nos sana. Salmo 107, verso 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Nos limpia. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hace efectivas nuestras oraciones. Lucas 15:7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso es que oramos y Dios no contesta, porque no tenemos palabra en nuestro corazón. Pero dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. 7. Nos libra de la muerte. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén, hermanos. ¿Cómo crecemos? Leyendo. 2. Orando. La oración nos acerca a Dios. La oración es una puerta que nos saca de este mundo y nos permite ingresar a un mundo espiritual. La oración es un escudo. La oración sirve para sobrepasar los momentos de peligro y persecución. Mateo 5:44. La oración nos ayuda cuando nos enfermamos o cuando la tristeza nos alcanza. Santiago 5:13-15. La oración nos ayuda a salir victoriosos de la tentación. Mateo 14:38. Aún cuando viajemos debemos encomendarnos en oración. Hechos 20:36-38. Y antes de tomar decisiones importantes debemos orar. Hechos 1:24. Tercero, crecemos por medio del compañerismo con Dios y con la grey. En la Biblia encontramos el camino para ser realmente la iglesia que Dios quiere, por lo que vemos que para ser una familia espiritual donde existe un verdadero compañerismo, debemos asistir asiduamente al templo. Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Será muy difícil que logres tener verdaderos amigos en la iglesia si tu asistencia a las reuniones es esporádica o inexistente. Puedes observar que los primeros cristianos se destacaron por su unidad y amor, estando siempre en el templo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel tiempo se acerca. Colóquense de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por habernos ayudado con la escuela dominical. Tú sabes que esto es dedicado con el máximo respeto y amor para cada hermano y hermana que se bautizó y aún
para nuestros hermanos antiguos. Creo que se le dio una estocada a Satanás, pero es solo una batalla. La guerra continúa. Tenemos que crecer. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a cumplir con la receta de desarrollo y crecimiento. Ayúdanos con el alimento espiritual a su debido tiempo. Ayúdanos con el cuidado y la atención. Permite que cada hermano y hermana entienda que la única manera de crecer es a través de la lectura, la oración y el congregar. Tenemos que congregar. Tenemos que venir a la iglesia a escuchar tu palabra, adorarte y alabar tu nombre. Coloca en nosotros, empezando por mi persona, un espíritu de lectura, pero lectura de tu palabra. No hay posibilidad de vencer sin una espada, y la espada del cristiano es la palabra del Señor. Al diablo no le asustan nuestros gritos, no le asustan nuestras emociones. La única cosa que hace retroceder al diablo es la palabra del Señor. Y Dios, siendo Dios, cuando fue atacado por Satanás, respondió con un escrito está. Escrito está. Escrito está. Señor, permite que cada hermano pueda tener peso, pueda tener un discernimiento desarrollado, pueda entender que hay que crecer. Y tenemos vitaminas, nutrientes, carbohidratos, aminoácidos en tu palabra, destinados para el crecimiento del creyente, para el crecimiento de la novia, para el crecimiento de la iglesia. Ahora, Señor, el ataque de Satanás es tan diferente al ataque que hizo a la iglesia primitiva. Ahora es espiritual, ahora es sutil, es un ataque escondido, pero un ataque que no deja de ser letal y destructivo. Solamente hay una manera de defendernos: con toda la armadura de Dios, la fe, la oración, la lectura. A través de la lectura sabremos que tenemos que congregar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Dios les bendiga.